a Carolina Danenko y la verdad es que es la segunda vez que viene. La primera vez que vino nos contó algo alucinante, con la boca abierta, sobre los mármoles que aparecieron De allí en Robledo de Robledo, Chabela. ¿no? Y bueno, la verdad es que es una delicia tenerla aquí, Muchas porque, gracias. bueno, primero porque nos cuenta cosas muy interesantes y porque nos aproxima una cosa como la geología, que tiene muy mala fama. Generalmente, yo creo que tiene mala fama porque siempre los que nos han enseñado geología han empezado por la cristalografía, que ya Eso es muy árido, yo lo entiendo, es sí, lo sí. más árido. Entonces, cualquier aproximación a la geología yo creo que es bienvenida. La geología yo creo que está bastante maltratada. Yo soy biólogo y siempre me he sentido un poco huérfano por no saber suficiente geología. Y la verdad es que yo creo que tenerla aquí es un lujo. Muchas ¿Eh? gracias, Juan Carlos. Es geóloga por la Complutense y colabora también en un programa de radio, en la COPE, Cope Pinares, COPE Pinares, ¿no? Con una colaboración en la parte de, divulgación de científica. divulgación científica. También es guía ahí en Robledo, ¿no? De excursiones y de salidas, De ¿no? las visitas geológicas de Robledo de Chabela donde se ven los mármoles famosos que yo os vine a contar. Sí, sí, sí. Muchas gracias que Mario lo estuvo el domingo pasado. Muy bien, muy recomendables. Y nada más. ¿Eres miembro también del Ateneo de allí? De Antonio, sí, Antonio Robles del Ateneo de Robledo de Chabela. Sí, sí. Mm. Con el Y que, hermanados con vosotros. claro, es lo que iba a decir, que Sí. estamos relacionados con él y que tenemos, como se dice vulgarmente, pues buen rollo. Ah, sí. Así que sin más, os dejo con ella y que disfrutéis mucho su conferencia y su compañía esta tarde. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo me voy a poner de pie, os lo voy a contar de pie, porque yo sentada no. Yo prefiero moverme. Decía Juan Carlos que la geología, me oís todos bien, ¿verdad? Vale. Que la geología no tenía buena fama, que es verdad, es que fijaros que es una de las ciencias menos divulgadas, esto es alucinante, porque realmente decimos geología, pero ¿qué es la geología? Es saber cómo funciona el planeta en el que vives, tu casa en el universo. O sea, que es que debería ser pues algo pues, de cultura general, o sea, cómo saber cómo funciona el lugar del universo donde estás viviendo. Pero bueno, aquí estamos los divulgadores en geología para ver si vamos cambiando poco a poco esas cosas. Hoy os vais a hartar de geología porque vamos a empezar por esta foto magnífica, esta foto que tomó el Apolo 8 en la Nochebuena del 68 y tomaron la Tierra saliendo por el horizonte lunar. Y me encanta la frase que dijo uno de los astronautas, que venimos a explorar la Luna y descubrimos la Tierra. Es precioso. Y gracias a que hemos retomado hace unas semanitas pues esto de la Luna, pues hemos podido repetir esta imagen fantástica con las fotografías de los astronautas de la misión Artemis 2. Así que, bueno, muy contentos, la verdad. Es alucinante, tanto una como la otra. Bueno, pues esta es otra imagen icónica del Apolo 17, de uno de los astronautas. Fue la primera vez que se fotografió la Tierra desde el espacio de esta manera así completa. Y el otro día en una conferencia que di en otro sitio me decía una persona, ¿tú sabes que esta foto marcó el inicio del ecologismo? El ecologismo entendiendo el darnos cuenta, el ser conscientes de qué era la Tierra y tener que cuidarla y ver esa inmensidad en un espacio negro y entonces decir, bueno, esto hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Yo no lo sabía y esta persona me lo dijo. Y bueno, pues también repetimos en Artemis 2, ¿no? Ha sido muy emocionante toda la misión a la Luna y yo creo que todos estos mensajes sobre nuestro planeta se han vuelto a repetir en esta misión. Pero bueno, yo no os voy a hablar de eso, vamos a hacer un recorrido, y por eso decía que os vais a estar de geología hoy, porque vamos a hacer un recorrido por los primeros 4.000 millones de años de la Tierra. Tela lo que os estoy diciendo, ¿vale? Aquí he traído un mapa perdón, una escala de la escala del tiempo de la Tierra. No sé si lo veis todos, pero bueno, solo quiero que os fijéis en una cosita. La Tierra se forma aquí hace 4.570 millones de años, ¿vale? Y de aquí a aquí, ¿vale? De aquí a aquí
Han pasado 4.000 millones de años. ¿Cómo se hace esta escala? Pues con todas las rocas de distintas edades que vamos encontrando. ¿Qué quiere decir? Pues que rocas muy antiguas encontramos muy pocas, tenemos muy pocas, y a partir de esos 540 millones de años, que es el Cámbrico, a partir de aquí fijaros toda la representación que tenemos. Luego vamos a entender por qué sucede esto y por qué tenemos tan poquitas rocas antiguas de la Tierra, y a pesar de eso somos capaces de ir reconduciendo y de ir viendo cómo ha sido la historia de la Tierra. Hace poco vi un documental del sistema solar de la BBC, buenísimo, que os lo recomiendo. Está conducido por un físico que se llama Brian Cox y bueno, recorre todos los rincones del sistema solar, mundos muy exóticos que hay por ahí, increíbles, que si océanos de amoníaco, que si volcanes, criovolcanes, volcanes de hielo, en fin, unos mundos insólitos, alucinantes, que te quedas perplejo. Y el documental termina, el último episodio, con la Tierra. Y entonces el documental concluye: la Tierra es el lugar más singular de todo el sistema solar, el más raro de todos, a pesar de esto que os estaba contando. ¿Por qué? Pues hay tres motivos. Primero, es el único planeta del sistema, el único lugar del sistema solar donde tenemos la cantidad de agua líquida a temperatura ambiente que tenemos. No hay ningún otro sitio en el sistema solar que cumpla esa condición. Tenemos el agua al mismo tiempo en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Y por supuesto, porque es el único lugar, de momento, no solo del sistema solar, sino del universo conocido, todavía que conocemos, que hay vida. Y de eso vamos a hablar hoy, de todo lo que tuvo que ocurrir, todos los fenómenos, tanto astronómicos como geológicos, que se dieron lugar en los primeros 4.000 millones de años de la Tierra para que la vida fuera tan exitosa como es en el planeta Tierra. Se empezaron a dar una serie de circunstancias y de dinámicas que prepararon el escenario perfecto para que la vida sea como es. Y vamos a empezar por el principio. Bueno, vamos a empezar por la formación de la Tierra. La Tierra se forma, ya os decía, hace unos 4.570 millones de años, un poquito antes, 4.600 millones de años, se forma el Sol de una nube protoplanetaria. No vamos a empezar por ahí, ¿vale? Eso no lo pasamos. Se forman todos los objetos del sistema solar, esos objetos van a irse organizando hasta que tenemos pues, el escenario más o menos que tenemos ahora. En 4.570 millones de años, la Tierra ya tiene entidad como planeta, pero como veréis es un océano de magma, ¿vale? Es un océano de roca fundida con un vulcanismo brutal y de momento es lo único que hay. Es el eón adeico, nos encontramos en ese momento de la historia de la Tierra, adeico de Hades, de los infiernos mitológicos griegos, ¿no? Porque imaginaros que debía ser esto efectivamente un infierno de fuego y de magma. Solamente pasan unos 40 millones de años y se empieza a formar el núcleo de la Tierra. 40 millones de años en geología es poco. Fijaros que la unidad temporal mínima que manejamos en geología es 1.000.000 de años, ¿vale? Por eso cuando vas a ver cosas que se están produciendo en el momento, pues como en el volcán de La Palma hace unos años, y tú coges ceniza que tiene horas, pues te emocionas. Porque normalmente esos son millones de años o miles de años normalmente en la historia de la geología, ¿vale? Bueno, pues fijaros, 40 millones de años con todo lo caliente que estaba el sistema en ese momento es muy poco para que empiece a formarse el núcleo. Os he representado aquí la Tierra con las diferentes capas, ¿vale? De la Tierra que tendrá después. Se empieza a producir aquí un fenómeno que también será fundamental para cómo va a funcionar la Tierra, que se llama diferenciación planetaria. Y es que los materiales que componen ese océano de magma se van ordenando y organizando según el sistema se va enfriando, según su densidad. Es como si cogieras, imaginar, una botella de agua y le metéis arena, aceite y agua y mezcláis, y está todo revuelto. Ese sería ese momento de la Tierra. Lo dejáis reposar y queda abajo la arena, luego el agua y luego el aceite. Los materiales se organizan en función de su densidad y lo mismo va a pasar en esta Tierra primitiva. Sobre todo los elementos más densos, hierro, níquel, todos estos elementos se van a ir concentrando más en el centro de la Tierra y luego otros elementos se van a ir dispersando por el resto de las capas. Pasarán millones de años para que tengamos esta estructura, ¿vale? Será núcleo interno, núcleo externo, el manto, bueno, esto sería
la corteza y aquí ya tenemos agua y tal y todas estas cosas. Este sería el aspecto de una Tierra que empieza a enfriarse, pero esto va muy lento, ¿eh? O sea, fijaros, o sea, estamos hablando de unas cantidades de calor, de una intensidad de calor muy grande y bueno, la cosa parece que ya se va enfriando, necesitamos que se vaya enfriando para tener esas capas diferentes y que luego la Tierra empiece a funcionar como funciona ahora y sobre todo para tener esto que pisamos. La única capa rígida, sólida y fría de la Tierra, la corteza terrestre, para que la vida también pueda desarrollarse sobre ella, pero todavía también pasará mucho tiempo. En este momento los días duran entre 6 y 10 horas, ¿vale? La Tierra gira muy rápido, bueno, más rápido sobre sí misma que gira ahora y, bueno, pues tenemos este escenario. Todo parece que va hacia un enfriamiento del sistema, a que, bueno, a esa situación más estable, pero no. Hace 4.500 millones de años, un planeta del tamaño de Marte, aproximadamente, que es como la mitad de la Tierra, choca brutalmente contra la Tierra. El choque es tan brutal que los dos planetas se funden, el sistema se calienta muchísimo y se proyectan un montón de escombros que son atrapados por la gravedad de la Tierra y que quedan alrededor de la Tierra, ¿vale? Esos fragmentos van a estar muy calientes y se unirán para formar la Luna. Y aquí, en este acontecimiento astronómico catastrófico, van a pasar un montón de cosas importantísimas para cómo va a funcionar luego la vida en la Tierra. Formación de la Luna. La Luna rige todas las masas de agua del planeta, migraciones de animales, reproducción. O sea, la Luna va a regir sobre todo la dinámica de las grandes masas de agua de la Tierra. La inclinación del eje de rotación de la Tierra. Si no, no tendríamos estaciones, ¿vale? Eso sería importantísimo, porque si no, siempre las mismas zonas de la Tierra tendrían la misma insolación o la misma poca. Entonces, no tendríamos esa variabilidad que también es muy importante para la vida. Y la Luna alargó nuestro día hasta las 24 horas actuales. Decíamos antes que el día duraba entre pues, de 6 a 10 horas. Bueno, pues lo que hizo la Luna fue frenar la velocidad con la que giraba la Tierra sobre sí misma. Y esto lo sigue haciendo. Sigue siendo pues, del orden de 1,7 milisegundos cada siglo lo que la Luna sigue frenando la velocidad de rotación de la Tierra. Vamos a ver ahora un vídeo muy interesante de la NASA que es una simulación de cómo pudo ser la formación de la Luna. Vamos a verlo. Ese sería Bella, pequeñito, que choca contra la Tierra. Hipnótico, ¿eh? Muy interesante esta formación, esta visión de la formación de la Luna.
Bueno, pues ya tenemos un montón de cosas fundamentales para que se vaya preparando el escenario, ¿vale? Ya tenemos la inclinación del eje, ya tenemos ahí la luna, ya tenemos la Tierra que se va enfriando poco a poco. Y bueno, pues seguimos, pero fijaros, seguimos teniendo, bueno, la luna, fijaros qué lunas llenas habría en ese momento. La luna se encuentra mucho más cerca de la Tierra que ahora, se irá alejando poco a poco, y bueno, seguimos teniendo unas superficies llenas de magma, de vulcanismo. ¿Y cómo es la atmósfera de ese momento? Bueno, pues la atmósfera es pues gases de efecto invernadero a porrillo, a porrón. Entonces, este es uno de los momentos de mayor volumen de gases de efecto invernadero que en cualquier otro momento de la historia de la Tierra. Seguimos teniendo esos gases de efecto invernadero, es que son necesarios, lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la tarde. Dióxido de carbono, metano y vapor de agua. Y son fundamentales para que luego la vida sea una realidad y la siga siendo ahora mismo en la Tierra. Tenemos ciertos problemas con el dióxido de carbono, pero es que son fundamentales, insisto. Bueno, avanzamos un poquito y nos vamos a 4.400 millones de años. Aquí ya sabemos que comienzan a formarse las primeras rocas y minerales. Eso significa que ya el sistema se está enfriando lo suficiente como para no estar todo así de fundido, sino que poco a poco ya tenemos algunos minerales que se están formando. ¿Esto cómo lo sabemos? Bueno, pues, bueno, es verdad. ¿Hay campo magnético terrestre? Pues se cree que sí, no era un campo magnético terrestre como el actual, que eso tendremos las evidencias de cuándo aparece definitivamente, pero parece ser que ya había algo parecido a un campo magnético terrestre. Bueno, ¿cómo sabemos que aquí empiezan a formarse rocas y minerales? Bueno, pues por lo más antiguo que hemos encontrado de la Tierra, ¿vale? Lo más antiguo que hemos encontrado de la Tierra no es una roca, es un mineral, pero un mineral del tamaño de un grano de arena, ¿vale? Que no está en su roca original, sino que está en una roca sedimentaria, es decir, que se ha formado por distintos sedimentos que provienen de la erosión de las rocas originales, de muchas diferentes. Bueno, pues en tres, yo no sé esto cómo lo descubrieron los científicos, ¿vale? En esa roca sedimentaria muy antigua también encuentran un zircón, un mineral de zircón de 4.400 millones de años. Es lo más antiguo que tenemos. Y esto es en Jack Hills, en Australia. Para que os hagáis una idea, el zircón, este mineral, se suele formar en rocas tipo granítico, ¿vale? Entonces, ya sabemos que efectivamente algunos granitos se estaban formando por ahí. Ya se estaba enfriando el sistema. Y las rocas más antiguas que tenemos tienen 4.000 millones de años. También las tenemos en Australia, en Canadá, en Groenlandia. Son las famosas rocas de cinturones, los cinturones verdes, que son de lo más antiguo que tenemos. Pero esto nos dice que ya hay un enfriamiento de la corteza. Hacia los 4.300 millones de años se produce en todo el sistema solar el bombardeo intenso tardío, ¿vale? Bueno, un montón de asteroides, de cometas que de repente pues empiezan a chocar contra la Tierra con los otros planetas también. Y bueno, pues aquí se produce un intenso bombardeo de todos estos elementos que andan por ahí todavía pululando en el sistema solar. Vamos a diferenciar, vamos a recordar la diferencia entre asteroide y cometa, porque ahora me interesa para lo que viene a continuación. Asteroides son fragmentos de roca que van por el sistema solar, por el espacio, ¿vale? Los hay metálicos, no metálicos, pero son fragmentos de roca. Y cometas son bloques de hielo sucio que viajan por el espacio, por nuestro sistema solar también. ¿Por qué es sucio? Pues porque no es hielo puro, está mezclado con polvo, con arena, con partículas minerales. Hace poco hicimos una conferencia en Valdemorillo, hablamos de Islandia y se veía súper bien el hielo de los glaciares mezclado con la ceniza volcánica de los volcanes, ¿verdad? Y se veía súper bien. Bueno, pues esto es parecido. Los asteroides, los llamamos asteroides cuando están volando por el espacio, pero en cuanto caen a la Tierra lo llamamos de otra manera, meteorito, pero lo mismo, ¿vale? Meteorito y asteroide va a ser lo mismo. Entonces me interesa esta diferencia y me interesa que veáis de dónde provienen. La mayor parte de los asteroides provienen de este cinturón, que se llama el cinturón de asteroides, y que está entre las órbitas de Júpiter y Marte. Cuando el sistema solar se crea, os digo, se crean un montón de objetos, millones, miles de millones de objetos. Algunos de esos objetos muy calientes no consiguen unirse para formar planetas y se quedan
como escombros, como cuando hacemos una obra y me han sobrado ladrillos, me han sobrado azulejos, pues todas esas sobras, entre comillas, se organizan en este cinturón de asteroides y casi todos los asteroides que nos visitan pues provienen de esta zona. Y luego, ¿de dónde nos vienen sobre todo los cometas? Pues los cometas nos vienen sobre todo del cinturón de Kuiper. Fijaros, el cinturón de asteroides que hemos estado viendo justo en la diapositiva anterior está ahí. ¿Lo ves? Está aquí. Y nos tenemos que ir, bueno, pues muchísimo más lejos, a los confines del sistema solar, ¿vale? A esta zona que se llama cinturón de Kuiper, que es donde están casi todos los cometas. Estamos muy lejos del Sol, las temperaturas, imaginaros cuáles son, y el hielo ahí se va a conservar muy bien, ¿eh? Lo vamos a conservar. Hay otra zona también, que es la nube de Oort, que queda todavía más lejos, también hay cometas de periodo largo que también vienen de ahí, pero sobre todo van a venir de aquí. ¿Por qué os cuento esto de los cometas, de los asteroides? Bueno, pues porque durante muchísimos años se pensó que el agua de la Tierra, porque tenemos tanta agua, ¿vale? Que el agua de la Tierra provenía de ese bombardeo, sobre todo intenso tardío, de cometas. O sea, ¿de dónde nos puede venir agua si no es de esos bloques de hielo que están por ahí y llegan a la Tierra está muy caliente, ahí se deshace, bueno, pues hay un aporte de agua muy interesante. Bueno, pues esto se pensó así hasta, ¿vale? Se pensó que el agua provenía de los cometas, y aquí vamos a hacer un magnífico paréntesis, hasta una misión espacial digna de contar, que es la misión Rosetta. Es la misión más audaz y exitosa, yo creo, de la Agencia Espacial Europea, de la ESA. ¿Qué quería la ESA? Pues quería precisamente analizar el agua del cometa, de un cometa. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer una nave, que la voy a llamar Rosetta, y va a llevar un módulo de aterrizaje, o sea, Rosetta es la nave no tripulada, luego va a bajar el módulo de aterrizaje, va a aterrizar en la superficie del cometa y va a hacer todas sus investigaciones. ¿A qué cometa fue? Pues fue al 67P Churyumov-Gerasimenko, Churi para los amigos, porque luego es verdad que en todas partes lo llamábamos Churi, porque claro, vaya nombrecitos que son los de los descubridores que eran rusos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿cómo era Churi? Churi es, aquí lo veis comparado con la ciudad de Los Ángeles. Y veis que parece un trozo de roca. No, es hielo. Hielo pero mezclado con polvo, con arena, con partículas, y también suelen llevar los cometas bastantes componentes orgánicos, ¿vale? Bueno, pues vamos con Rosetta. Rosetta llega, tarda años en llegar, ¿eh? Aprovecha cuando Churi está en la órbita más cercana a la Tierra y entonces ahí llega, suelta a Philae y Philae tiene que aterrizar en la superficie del cometa. Pero ahí lo que no sabíamos es que la superficie del cometa era muy irregular. Y entonces el Philae llevaba tres patitas y que se anclaban, o sea, que se iban a anclar en la superficie. Bueno, no pudo anclarse bien, se rodó y se quedó en una zona del cometa, de Churi, donde daba la sombra, una zona de umbría. Y las investigaciones no pudieron ser durante mucho tiempo, porque nos dieron las investigaciones de la vida de Philae, que era el modulito de aterrizaje, hasta que se le acabó la batería porque no pudo recargarse, porque los paneles solares no podían recargarse. ¿Vale? Entonces, pues bueno, a pesar de eso, Philae hizo más de 2000 análisis químicos, ¿vale? De Churi, y fijaros qué imágenes, fijaros qué fotografías, bueno, yo voy a poner solo dos, pero son verdaderamente impresionantes. Mirar, no, es que lo que sorprendió mucho de esta misión es que hubiera tal cantidad de relieve diferente dentro de un cometa, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí, bueno, pues lo llamaron los acantilados de Azor, bueno, y vamos a ver un vídeo que rodó Philae. Bueno, pues fijaros, claro, el cometa se mueve a gran velocidad, entonces eso serían todas las partículas de la cola del cometa, ¿vale? De la parte que por pasar más cerca del Sol se va desprendiendo, el hielo ahí se calienta y se va desprendiendo. Bueno, impresionante. Bueno, pues ya os digo que a pesar de esto, Philae pudo hacer un montón de análisis y nos lo mandó a la Tierra. Y entonces ahí se vio que el agua de los cometas no es nada parecida al agua de los océanos de la Tierra. ¿Y esto cómo lo vemos? Bueno, tengo que introducir
Aquí. Tengo que introducir un término, ¿vale? Y es que, ¿qué es lo que estaban analizando sobre todo para hacer esta comparativa? El hidrógeno de Churi y el hidrógeno de la Tierra, de los océanos de la Tierra. Nosotros decimos hidrógeno, pero hay variedades de hidrógeno, se llaman isótopos y hay 3, protio, deuterio y tritio. Bien, lo que se va a medir sobre todo para ver esa huella química o esa señal química que es como un carnet de identidad del agua de un sitio y de otro, es la proporción entre deuterio e hidrógeno, es decir, de todo el hidrógeno que hay, ¿cuánto de esto es deuterio? ¿Vale? Uno de los isótopos del hidrógeno. Bueno, pues lo que se vio es que efectivamente en el cometa había una relación 3 veces superior a la de los océanos de la Tierra en esa relación, con lo cual la conclusión es que el agua de la Tierra no proviene mayoritariamente de los cometas, que los cometas aportarían algo, pero mínimo. Vale, entonces, ¿de dónde sale el agua de la Tierra? Pues nada, volvemos aquí decimos que no. Una cosa curiosa es que lo que sí se vio es que esa señal, digamos, identificación química entre lo que se vio de Churi y de la Tierra es que los gases nobles de la atmósfera, sobre todo el xenón, sí proceden de los cometas. El 22% del xenón que hay en la Tierra procede de los cometas. O sea que ahí sí que se vio que había esa relación. Bueno, pues os decía, en aquel bombardeo intenso tardío llovieron sobre la Tierra cometas y asteroides. Bueno, pues vamos a ver si el agua procede de los asteroides. ¿Pero cómo va a proceder de los asteroides si los asteroides son un trozo de roca? Pues sí, efectivamente. Se hizo esa misma análisis de la proporción de deuterio e hidrógeno de los asteroides, es decir, ya meteoritos en la Tierra que llegaban y el agua de la Tierra y se vio que era muy compatible. Hay asteroides, o sea, meteoritos, que son metálicos, que a lo mejor son los que más os suenan, pero luego hay otros asteroides que son rocas, ¿vale? Y esas rocas tienen una gran proporción de agua. ¿Qué pasaba con esos asteroides? Llegaban a la Tierra, la Tierra estaba muy caliente, se fundían y luego se mezclaban con el magma de la Tierra y el vulcanismo se encargó de expulsar a la atmósfera enormes cantidades de vapor de agua. ¿Vale? Y ahí estaba el vapor de agua hasta que la Tierra se empieza a enfriar lo suficiente y permite la condensación. No podía llover porque no se podía condensar, estaba tan caliente la Tierra que seguía en forma de vapor de agua. Y aunque hubiera llovido, la superficie estaba tan caliente que se hubiera evaporado inmediatamente. Todavía el agua no podía acumularse en la superficie de la Tierra. Continuamos. Bueno, pues exactamente, la Tierra produjo su propia agua, o sea, los asteroides fueron, digamos, o sea, la Tierra ya tenía grandes proporciones en la composición de sus rocas, pero con todos esos asteroides, se llaman carbonáceos, ¿vale? Pues ahí conseguimos toda la cantidad de agua que hay en la Tierra. Fijaros si había cantidad de agua en la Tierra, que ya la superficie pues empieza a enfriarse lo suficiente para que ese vapor de agua se empiece a condensar y empiece a llover. Pero ¿qué pasa? Que en este momento la superficie de la Tierra no tiene relieves, ¿vale? Es llana, no confundir con plana, por favor, ¿eh? Es llana, no hay relieves. Entonces todo el agua que empieza a caer, todo el agua que empieza a llover, se empieza a acumular en todo el planeta, ¿vale? Tendríamos un planeta con un océano global. Y esta lluvia, este proceso de llover, pues duró 200 millones de años, ¿vale? Habría algún islote por ahí perdido, pero poco más. A lo mejor era un océano muy poco profundo, no con los océanos profundos que tenemos ahora. Serían láminas menos profundas de agua que ahora, ¿vale? Pero tendríamos un océano global en toda la Tierra. Aquí, ¿por qué lo sabemos? Esto es muy interesante. Me encantan estos procesos, ahora lo voy a explicar. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues hablábamos de las geofirmas esas del deuterio y del hidrógeno. Bueno, pues pasa lo mismo con el oxígeno. El oxígeno también tiene isótopos y esos isótopos nos dicen, o sea, investigando y estudiando esos isótopos del oxígeno 18 es uno de ellos, ¿vale? De los circones, nos dice que los circones de esta época de 4.200 millones de años se tuvieron que formar sí o sí en medios acuáticos. O sea, el magma que se estaba enfriando y daba lugar a los granitos que contenían los circones tenía que estar sí o sí en el agua. Por eso sabemos que efectivamente había un océano global.
Me encantan estos procesos que estudiando lo más pequeño de las rocas o de la Tierra conseguimos explicar fenómenos tan grandes, tan macros y tan globales como un océano global hace 4.200 millones de años. Esto se utiliza mucho en la geoquímica. Bueno, pues todavía no hay corteza continental, es decir, no hay relieves. Hay que distinguir la corteza terrestre, ahora también se distingue entre corteza continental y corteza oceánica, ¿vale? La corteza oceánica es la que está en el fondo de los océanos, suele ser mucho más delgada y está hecha sobre todo de basalto. Os he traído un basalto para que lo veáis, ¿vale? Todos los basaltos son más o menos iguales. Este es un basalto de La Palma, de la isla de La Palma, ¿vale? Y entonces, este sería cómo estaría compuesta la corteza oceánica, actual, lo voy pasando para que lo vean, actual y en aquel momento. Entonces, la corteza oceánica, o sea, la corteza continental es la que da los relieves, ¿vale? La corteza oceánica es fina, está en el fondo de los océanos y todavía no tenemos muchos relieves, pero esto sigue evolucionando. Nuestro planeta sigue evolucionando. Estamos en 3.850 millones de años, empezamos otro periodo de la época de la Tierra que es el arcaico, ¿vale? Dices, ¡ay, qué arcaico eres! Fijaros, 3.850 millones de años, ¿eh? Bueno, pues aquí la Tierra, pues ya empezamos a tener una corteza terrestre que empieza a evolucionar, ¿vale? Se forman pequeños protocontinentes de rocas graníticas, serían granitoides. Hay muchos tipos diferentes de granitos, entonces serían granitoides, y esos ya empiezan a estabilizarse, es decir, no se vuelven a fundir. Ya el sistema está lo suficientemente frío, aunque está muy caliente, pero suficientemente frío como para que esas rocas graníticas que se empiezan a formar no se fundan rápidamente, sino que se van a conservar. Son verdaderos supervivientes del momento y van a crear, van a ser las raíces de los protocontinentes, de los continentes actuales. A ese tipo de rocas los llamamos cratones y estarían en las raíces de nuestros continentes actuales. ¿Tectónica de placas? Sí, empieza ya la tectónica de placas. Fundamental para la vida en la Tierra, ¿vale? Fijaros, luego vamos a verlo en un montón de ejemplos. Hace tiempo se pensaba, mucho tiempo ya, se pensaba que las dinámicas típicas de nuestro planeta, de la Tierra, de la geología, no influían en la vida. Madre mía, todo lo contrario. O sea, todo esto que estamos viendo ha sido fundamental para que la vida se desarrolle como se ha desarrollado y que sea un éxito, además. La tectónica de placas es otra de esas dinámicas que asegura la vida en la Tierra también. ¿Cómo era? Bueno, el campo magnético terrestre, es verdad. El campo magnético terrestre es fundamental para la vida en la Tierra. Sin ese campo magnético terrestre, ninguno de nosotros estaría hoy aquí hablando, porque la vida en la Tierra no sería posible. Es el escudo invisible que nos protege de todas las radiaciones cósmicas, sobre todo las que proceden del Sol, porque es la estrella que tenemos más cerca, es la fuente de radiación cósmica más cercana que tenemos. Entonces, no lo voy a explicar ahora, pero bueno, el campo magnético terrestre va a evitar que toda esa radiación llegue a la Tierra. Se van a colar algunas radiaciones, sobre todo los rayos ultravioleta, pero luego tenemos nuestra segunda línea de defensa, que es la atmósfera, sobre todo la capa de ozono, que nos va a proteger de esa radiación ultravioleta, y el resto de la atmósfera, que nos va a seguir protegiendo y nos da escenas fantásticas como las auroras boreales, que no nos dicen más que, oye, que estamos aquí protegiendo la vida en la Tierra, ¿vale? Pero bueno, eso no me da tiempo a explicarlo hoy. Pues la tectónica de placas, bien. Esta es la tectónica de placas actual, ¿vale? Con los continentes actuales. Ya sabéis que la corteza terrestre, esa capa fría, rígida y sólida de la Tierra, la más superficial, no es como la piel de una naranja, que es continuada, sino que está dividida en fragmentos, ¿vale? Esto sería una placa tectónica, por ejemplo, esto que aparece ahí sería la placa, todo esto son placas tectónicas. Las placas tectónicas flotan sobre la capa que hay abajo, que es el manto, que esta es una roca muy caliente, que está en un estado de plástico viscoso, y por lo tanto las placas tectónicas rígidas y sólidas flotan sobre ese océano, ¿vale? Y se mueven entre sí, entre ellas, ¿vale? ¿Cómo se mueven? Bueno, pues hay zonas del planeta donde se separan, esos serían los bordes divergentes, se van separando, ahí se va creando corteza oceánica, corteza se va empujando y se van separando, y luego hay zonas donde
la corteza terrestre desaparece, bueno, desaparece, se va destruyendo, ¿vale? Como por ejemplo aquí en la parte de Sudamérica, ¿vale? Ahí lo que pasa es que la corteza oceánica se sumerge hacia el manto por debajo del continente, ¿vale? Eso es lo que está pasando. Y esta es nuestra dinámica de tectónica de placas actual. ¿Cómo era? Así era. Fijaros, muchísimas placas tectónicas, muchísimas, estas grises oscuras serían las continentales, las de corteza continental, y las otras, las claritas, serían las de corteza oceánica. La Tierra en este momento, el interior de la Tierra, tiene 3 veces más de energía calórica que actualmente. Por eso decimos que estos islotes, ay, perdón. Por eso decimos que estos islotes, que son ya de corteza continental, esos granitoides, son verdaderos supervivientes de la corteza del arcaico. La tectónica de placas es tan rápida debido al gradiente térmico que tiene el interior de la Tierra todavía, que se va reciclando todo, se va reciclando a una velocidad brutal, las cortezas, entonces no se pueden unir todos esos protocontinentes para formar continentes más grandes. De momento son esos islotes. Y por eso os decía antes, en la escala cronoestratigráfica, fijaros qué poquita roca tenemos de cuando se forma la Tierra hasta el Cámbrico, y sin embargo, bueno, ¿por qué? Pues por esto, porque tenemos una tectónica de placas en lo que todo se va reciclando a una velocidad brutal debido al calor interno de la Tierra, y por eso conservamos muy pocas rocas tan antiguas. A partir del Cámbrico, que son unos 540 millones de años, bueno, pues como la Tierra va despacio haciendo este proceso, pues ya sí que conservamos más cantidad de rocas de esta edad. Pero fue el descenso de la temperatura lo que agregó toda la placa entre sí. En parte, efectivamente, el descenso de la temperatura del interior de la Tierra lo que propició es que esa geodinámica fuera más lenta, a menos velocidad, pues poco a poco, a la velocidad de ahora mismo las placas más o menos en una media se separan, por ejemplo, entre 2 y 2 centímetros al año, y entonces esa tectónica de placas más lenta sí que fue propiciada por la disminución de la temperatura interna de la Tierra, efectivamente. Pero la Tierra no va ya a disminuir más su temperatura interna, ¿vale? Porque el núcleo va a guardar la temperatura de su formación más otros procesos, por ejemplo, desintegración de elementos radiactivos, que lo sigue manteniendo caliente. Se estima que el núcleo de la Tierra se ha enfriado entre un 5 y un 9%, y o sea, va a pasar más de 5.000 millones de años hasta que se enfríe totalmente el núcleo de la Tierra, como le pasó a Marte, pero bueno, por otros motivos Marte. Pero antes nos engullirá el Sol, con lo cual no hay que preocuparse. Bueno, pues seguimos. Esos cratones que os hablaba, esos parches grises oscuros, que luego, o sea, que van a ser, están en las raíces de los continentes actuales, están distribuidos por todo el mundo. Fijaros, estos son 35 grandes fragmentos de corteza arcaica, ¿vale? Están pues por muchas zonas, crato de Pilbara, amazónico, hay muchísimos sitios, pero nos vamos a quedar en el crato de Pilbara, Australia, porque este nos ha dado una de sorpresas, nos ha dado una de información que ha sido una maravilla. Hace 3.700 millones de años se forma esta roca, ¿vale? Se encuentra esta roca, se data y se ve que tiene 3.700 millones de años. Esta roca se llama hierro bandeado, aunque siempre nosotros en geología la conocemos por sus siglas en inglés. Las Banded Iron Formation, las BIF, van a ser las BIF, ¿vale? ¿Qué son las BIF? Pues son una alternancia, como veis, de materiales oscuros y materiales claritos. ¿Qué son los materiales oscuros? Son hierro, óxidos de hierro, minerales de óxidos de hierro, ¿vale? Y lo blanco es sílice, es decir, cuarzo, más o menos, para que os una idea. Bueno, pues el hallazgo de estas rocas de esta edad nos va a dar la evidencia de todo esto. Bueno, aquí os he puesto cómo están distribuidas estas BIF en todo el mundo. Constituyen los yacimientos de hierro más importantes del mundo, son enormes y ahora mismo son los que proveen de hierro industrial. O sea, cogemos ese hierro de la minería y para la industria, ¿vale? Y fue ahí cuando los científicos descubrieron la importancia de estas rocas. Es decir, los científicos se fueron a las minas de las BIF
Y entonces ahí en el proceso dijeron, pero a ver, si es que vamos a ver si todo lo que nos está diciendo esta roca de lo que ocurrió hace 3.700 millones de años. Yo siempre digo que las rocas son los libros donde la Tierra ha escrito su pasado. Los geólogos aprendemos a leer esos libros y reconstruimos la historia de la Tierra. Pero es un problema porque muchas veces el libro le faltan muchísimas hojas y a las que tenemos parece que se le ha caído el café con leche encima, ¿vale? Entonces es difícil, pero a pesar de eso se consigue. Bien, ¿qué nos dicen las BIF? Bueno, pues nos dicen que ya hay un campo magnético terrestre. ¿Por qué? Porque os decía que estas banditas oscuras son minerales de hierro. ¿Y qué pasa cuando el hierro se enfría o se precipita en la Tierra? Que se orienta en función al campo magnético actual que tiene ese momento la Tierra. Por eso sabemos cómo ha ido cambiando el campo magnético terrestre. Es como un paleo GPS, que nos dice. Entonces, sabemos que hay campo magnético terrestre porque en las BIF ya están orientados los minerales de hierro. ¿Qué más nos dice? Que hay vida bacteriana primitiva. Ya tenemos las cianobacterias en acción. No tenemos fosilizados a los bichitos, porque son bacterias, son microbianos, solamente fosilizan las partes duras de cualquier animal, las bacterias no van a fosilizar, pero tenemos las evidencias del metabolismo, las evidencias indirectas del metabolismo de las cianobacterias. Y ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Se cree que hay vida en la Tierra desde hace 3.800 millones de años, pero no teníamos ninguna evidencia, ¿vale? Aquí ya tenemos la evidencia indirecta con las BIF. ¿Qué más nos dicen las BIF? Bueno, pues que tenemos una atmósfera sin oxígeno libre, ¿vale? Que tenemos una composición de gases de efecto invernadero y que gracias, menos mal que tenemos todos esos gases invernaderos, porque el Sol está todavía al 70% de su capacidad, con lo cual necesitamos todos los gases de efecto invernadero para conseguir que la vida se mantenga. Y luego vamos a ver que esto va a ser muy importante. Bueno, vamos a ver esto de las BIF, ¿por qué nos dicen que había vida bacteriana primitiva? Bueno, el hierro, ahora mismo el hierro que está en la atmósfera, en la superficie de la Tierra, se oxida porque hay oxígeno libre en la atmósfera. Este hierro que contiene las BIF estaba en el fondo de los océanos. Estas BIF se forman en los lechos marinos, en el fondo de los océanos. El hierro oxidado es insoluble en agua. Entonces, para que yo tenga todas esas cantidades de hierro en el fondo del océano, es que no se oxidaba en la superficie. ¿De dónde viene el hierro? Del vulcanismo y de la erosión de otras rocas, granitos, neises, de todo eso. Entonces, todos esos sedimentos, si yo hubiera tenido una atmósfera con oxígeno, se hubieran oxidado y al ser insolubles no hubieran podido pasar al océano, hubieran pasado en forma de granos, minerales, ¿vale? Pero no. El hierro, lo que hemos visto es que pasa al océano, es decir, no se oxida, con lo cual no hay oxígeno libre en la atmósfera y los océanos están llenos de hierro disuelto, ¿vale? Y sabemos que hay cianobacterias, ¿por qué? Porque esto que os decía aquí, esta formación gris oscura, ¿vale? Son óxidos de hierro, es decir, que empieza a haber oxígeno en el interior de los océanos para que ese hierro disuelto se precipite en forma de óxidos de hierro y ya se vuelven insolubles y ya los tengo en las rocas. No sé si, esto es un poco complicado, pero no sé si me he explicado, ¿vale? Es decir, las cianobacterias, que son las bacterias que realizan la fotosíntesis y como resultado de ese metabolismo, su resultado, su producto de desecho es el oxígeno, empiezan a inundar los océanos de oxígeno. Solo hay vida en el interior de los océanos, ¿vale? Entonces, todo ese oxígeno que las cianobacterias empiezan a expulsar lo utiliza el hierro disuelto para hacer los óxidos de hierro y por lo tanto todavía no puede pasar a la atmósfera porque el hierro se convierte en una trampa de oxígeno en el arcaico y hasta que todo el hierro son unas cantidades inmensas. Está reaccionando, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, hasta que todo el hierro disuelto en el océano se combina con el oxígeno del océano que sueltan las cianobacterias y ya no hay más hierro que haga esa combinación, es cuando ya empieza el oxígeno a salir a la atmósfera. Por eso sabemos que en el arcaico, al menos en este momento, no hay oxígeno libre porque se forman las BIF. Y bueno, pues vamos un poco con el campo magnético. Bueno, aquí os decía, el campo magnético, ahora mismo y en ese momento también, se forma porque en el núcleo externo el hierro
del núcleo externo está líquido y muy caliente. Está aproximadamente a unos 5000 grados de temperatura, ¿vale? Entonces, este hierro a 5000 grados de temperatura está moviéndose continuamente, está como hirviendo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Se mueve en unos circuitos que se llaman células de convección. Ese movimiento de esas células de convección, de cómo se mueve aquí el hierro combinado con la rotación de la Tierra, forma un imán, que es nuestro campo magnético terrestre. Esto antes y ahora. ¿Qué nos dice, por lo tanto, esto de la época arcaica? Que ya se ha producido esa diferenciación planetaria en el interior de la Tierra, en las distintas capas diferenciadas, núcleo interno, núcleo externo, manto superior, inferior y corteza terrestre. Ya tenemos esa diferenciación planetaria, tenemos esa organización interna para que haya campo magnético. ¿El campo magnético de antes y de ahora es el mismo? Pues es el mismo, pero es que el campo magnético es muy dinámico y está siempre variando. ¿Cómo varía? En su localización, en su intensidad y en la polaridad. Ahora mismo, fijaros, se está produciendo un desplazamiento del polo norte magnético, ¿vale? Desde donde estaba, que estaba más o menos en el norte de Canadá, hacia Siberia. Pero es que esto es normal, o sea, el campo magnético se mueve mucho, antes y ahora, ¿vale? En intensidad, pues también. Ahora estamos viendo que hay una disminución media de un 9% en los últimos 2 siglos. Y hay una disminución muy intensa aquí en el Atlántico Sur que obliga a hacer correcciones en los navegadores, ¿vale? Para poder ir por esa zona. ¿Esto es normal? Sí, sí, es normal. Siempre ha funcionado así y seguirá funcionando así. Y en la polaridad, ¿qué es esto de la polaridad? Ahora mismo el campo magnético sale del polo sur y se mete por el polo norte. Lo que pasa que, por convencionalismo humano, a la línea del campo magnético, que ahora mismo ya os digo, anda por Siberia, que está en el norte, le llamamos norte magnético, pero es para entenderlo simplemente. Esa polaridad lo que hemos visto es que cambia con el tiempo, que se ha invertido cientos de veces. Es decir, que si ahora hace así, luego hace así, luego vuelve a hacer así. O sea, ¿eh? ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero tiene que ver con el núcleo, ¿no? La interacción del núcleo. Lo que pensamos o lo que se piensa es que tiene que ver con cómo se reparte el material en el manto, porque el manto también se va moviendo. El manto es la capa más gruesa, la más grande de todas las internas de la Tierra, y ahí se mueve el material también, ¿vale? Sobre que lento. Y eso parece ser que se va organizando, se va moviendo, y cuando cambia y hay más material en una zona que en otra del interior de la Tierra, puede provocar. Pero saber, no lo sabemos. No lo sabemos, Pero ¿vale? los ciclos no son iguales, entonces. Ahora vamos con eso, más o menos, pero no siempre se cumplen, pero más o menos. Fijaros aquí, ¿por qué sabemos que se produce la polaridad, el cambio de polaridad del campo magnético? Pues estas son las dorsales oceánicas. Decíamos que en la dorsal oceánica el magma del manto sale, así va saliendo, va saliendo, va saliendo. Y lo que hemos visto en la medición del campo magnético de los minerales de hierro es que se forman estas bandas, ¿veis? Entonces, aquí el campo magnético está de norte a sur. Aquí en la negra ha cambiado de sur a norte y pasan millones de años de unos a otros. Entonces tenemos ahí una representación perfecta de cómo va cambiando la polaridad del campo magnético, ¿vale? Normalmente siempre que cambia la polaridad del campo magnético va precedido de una disminución en su intensidad bastante importante. Ahora estamos viviendo eso, por eso a veces se piensa que si estamos cerca de un cambio de polaridad magnética, ¿vale? Tranquilidad, no hemos encontrado ninguna extinción masiva en los otros momentos en los que ha cambiado la polaridad del campo magnético. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Porque siempre decimos, ¿qué va a pasar ahí? No lo sabemos. No hemos encontrado, por ejemplo, pues extinciones masivas asociadas a esos momentos, ¿vale? Así que me quedo más tranquila. Por ejemplo, la inversión se produce cada 200.000, 300.000 años, esos ciclos que comentabais, ¿vale? La última fue hace 780.000 años, y ya nos tocaba. Nos toca. Pero bueno, no sabemos. Y hace unos 42.000 años no fue una inversión, se llama excursión geomagnética, que fue el evento Lasham, y que bueno, no llegó a ser una inversión. Digamos que en esos momentos el campo magnético lucha contra sí mismo, se produce ahí una revolución, pero no
no se invirtió la polaridad en esos 42 mil años y que no volvió a quedarse como estaba. No es algo inmediato, dura entre 1000 y 10.000 años la inversión de un campo magnético. Y en este momento el efecto Langham, aunque volvió otra vez a estar como estaba, no se invirtió, pues duró unos 400, 500 años y no hemos visto nada raro asociado. También os digo que durante el Jurásico y Cretácico, ¿vale?, que apenas hubo inversiones del campo magnético, que fue ahí cuando vivieron los dinosaurios, fue el momento de mayor esplendor de la vida en la Tierra. No sabemos si tiene algo que ver. Bueno, seguimos. Nos vamos a 3.500 millones de años. Y aquí encontramos por primera vez una roca que tiene esta edad, que son las primeras evidencias fósiles de formas de vida compleja en la Tierra. Esto que estáis viendo, esta roca, esta formación, se llaman estromatolitos. Y es como las bacterias, las cianobacterias, empiezan a formar colonias tipo corales, ¿vale? Empiezan a asociarse para formar colonias y esas colonias, pues como hay corales fósiles también, pues nos dan los estromatolitos. Los estromatolitos existen en la actualidad y se forman en la actualidad en muy pocos sitios en la Tierra, ¿vale? Necesitan unas condiciones muy concretas y muy peculiares. Estos, por ejemplo, son de la bahía de Sark en Australia. Veis que no hay animales ni más cosas por aquí. Bueno, pues porque es que necesitan unas condiciones tan hipersalinas que en ningún otro animal no hay más vida que los estromatolitos, ¿vale? Bueno, esto es un poco cómo se formarían los estromatolitos, ¿vale? O sea, primero los microorganismos, si ya te digo, las cianobacterias se adhieren a la superficie, utilizan una especie de biofilm microbiano y entonces se quedan pegados al sedimento. Después colonizan la superficie, se van multiplicando, esa capa muere y van otra vez a colonizar la capa superior y la capa superior y la capa superior, un poco como hacen los corales. Y entonces encontramos estas formas, esto sería un corte, si lo viéramos transversal, ¿vale? Esta es la roca, estos serían los estromatolitos, esto si yo lo corto así, que es lo que nos encontramos normalmente en geología, en unas laderas de este tipo, y esto sería un corte al revés. Vamos, que yo me hacía una mesa así preciosa de estromatolitos. Bueno, y luego también, todo esto se ha encontrado también mucho en Australia. En Australia nos encontramos con otro tipo de formación rocosa que también formaban cianobacterias y microorganismos de la época, pero que además aparece junto con un mineral que se llama geiserita, y estos minerales, como su propio nombre indica, geiserita viene de geyser, es decir, solo se encuentran depositados o precipitados en zonas de aguas geotermales, pero en la superficie de la Tierra. Estamos hablando de que esos estromatolitos solamente estaban en el fondo de los océanos, bueno, no, en mares poco profundos y cálidos. Pero aquí nos está diciendo que también en la superficie de la Tierra ya aparecía vida microbiana asociada a zonas de fuentes y de aguas geotermales. Ya sabéis que hay tres teorías de la aparición de la vida. Una que apareció en el fondo de los océanos, otra la panspermia, es decir, que vino de fuera, esta cada vez está teniendo menos importancia, la panspermia, y la tercera es que no solamente se formó en el fondo de los océanos, sino que también en charcas tipo Yellowstone, es decir, en estas aguas geotermales en las que hay muchos metales pesados que alimentan muy bien a las bacterias, a cierto tipo de bacterias, pues también ahí podían aparecer la vida en la Tierra. O sea que cada vez encontramos más ambientes, bueno, tampoco es que había muchos, pero más ambientes en los que aparecía la vida. Bueno, pues nos vamos al Proterozoico, 2.500 millones de años. Bueno, pues se produce un proceso, se llama la gran oxidación, que es cuando ya el hierro de los océanos, todos estos millones de años, el hierro de los océanos estaba consumiendo el oxígeno que generaban las cianobacterias, ¿vale? Todos estos millones de años que llevamos hablando, ¿vale? Desde que aparecen las cianobacterias. Entonces ya cuando todo el hierro de los océanos ha consumido ese oxígeno, el oxígeno que expulsan las cianobacterias pasa al agua y eso ya cuando se saturan los océanos pasa a la atmósfera. La atmósfera se llena de oxígeno libre y aquí van a pasar un montón de cosas. Yo he puesto aquí que se produce una gran revolución medioambiental. Yo más bien diría que era una gran catástrofe medioambiental, pero bueno. Consecuencias de tener oxígeno libre en la atmósfera. Se forma la capa de ozono, fenomenal, porque va a ser lo que ya os digo, que nos protege de los rayos ultravioleta, que es lo que se cuela de la radiación, sobre todo solar y cósmica, y que si nos diera directamente no había vida en la Tierra, con lo cual tenemos esa gran protección.
Se forman nuevos minerales, todos los óxidos. Hasta este momento no hay óxidos. Minerales, óxidos de hierro, óxidos de manganeso, óxidos de calcio, todos los óxidos. Esto es muy importante para la vida también. Hay muchísimos microorganismos que se van a alimentar de estos óxidos, sobre todo de metales pesados. Se produce la primera gran extinción. No todos los animales, y todos los animales, hablamos de microorganismos, de vida bacteriana que hay en este momento, soportan el oxígeno. El oxígeno es un gran veneno, ¿vale? Nosotros porque nuestra forma de vida está adaptada al oxígeno, pero el oxígeno es un veneno porque quema, es oxidativo. Y todos los microorganismos que no están adaptados a esa forma de vida desaparecen y quedan solo las cianobacterias y similares que sí están adaptados. Y se generan las condiciones para la evolución celular, importantísimo. Bueno, pero todo tiene su precio, ¿vale? O sea, fijaros que en este momento tenemos ya el escenario perfecto. El campo magnético, la inclinación del eje terrestre, la luna, el agua líquida, la corteza terrestre, la tectónica de placas, escenario perfecto para que la vida sea un éxito. Pero hay cosas que a veces se desequilibran, ¿vale? ¿Qué pasa aquí con los gases de efecto invernadero? Bueno, pues que había tanto oxígeno en la atmósfera, tanto, que el oxígeno empieza a combinarse con el metano y entonces lo va desplazando. El metano desaparece casi de la atmósfera. ¿Y qué sucede? Fijaros que los tres gases de efecto invernadero son vapor de agua, metano y dióxido de carbono. El metano es el más eficaz, bueno, el vapor de agua también, pero el metano es muy eficaz para conservar el calor, ¿vale? Si desaparece el metano de la ecuación, que es el más eficaz, y lo que tenemos es mucho dióxido de carbono, pues no tenemos tanta capacidad de mantener el calor que llega del Sol. El Sol está todavía a su 70%. Necesitamos gases de efecto invernadero para mantener el calor. No. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí eliminación del metano en la atmósfera, ¿vale? Se combina el metano con el oxígeno, da CO2. El CO2 es menos efectivo en guardar el calor que el metano. Y este es el resultado, la glaciación huroniana, ¿vale? Esto probablemente será uno de los momentos esos de bola, tierra-bola, efecto de nieve, luego vendrán más, ¿vale? Y es el primer gran cambio climático en la historia de la Tierra. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué sabemos que existió la glaciación huroniana? Bueno, pues porque en la zona del Ecuador, de lo que eran las tierras del Ecuador de aquel momento, que estaban situadas en el Ecuador, encontramos un tipo de rocas sedimentarias que se llaman tilitas, que solo se producen en los glaciares. Es decir, había glaciares en el Ecuador. Si hay glaciares en el Ecuador, imaginaros cómo estará el resto del planeta. ¿Vale? Bueno, pero afortunadamente todo tiene su principio y su fin. La glaciación huroniana empieza a desaparecer gracias a una actividad volcánica brutal en la Tierra. Esto empieza a calentar otra vez la atmósfera, empieza a calentar el sistema y entonces ahora sucederán unos 1.200 millones de años con una serie de sucesión de acontecimientos que van a ser importantísimos para ya sentar y estabilizar la vida. Hablamos del supercontinente Columbia. Sabéis que los continentes, es decir, las tierras emergidas que vemos ahora mismo, se van moviendo y se van juntando. Esto es un ciclo de la Tierra que ocurre cada 400 millones de años. El último seguro que suena, que se llama Pangea. Ahora mismo seguimos en la expansión de los fragmentos de Pangea y tardará más o menos unos 150 millones de años en que todos los continentes vuelvan a moverse, se vuelvan a agrupar en un único gran supercontinente, otra vez se volverán a fragmentar y otra vez se volverán a unir en otro lugar del globo terráqueo. Y así, más o menos, cada 400 millones de años sucede la película. Bueno, pues aquí ya teníamos uno de esos grandes supercontinentes que es Columbia. Pensamos que antes hubo otro, que antes hubo otro, que antes hubo otro, pero no tenemos las evidencias de que eso pueda ser una realidad, aunque sí se piensa que hubo 3 anteriores a Columbia, pero este sí que tenemos más evidencias. Bueno, ¿qué pasa con Columbia? Bueno, pues que de Columbia, otra vez, 400 millones o más o menos, y tenemos otro gran supercontinente que se llama Rodinia. Y en Rodinia vuelve a suceder Tierra, efecto bola de nieve. Le hemos llamado periodo criogénico. Imaginaros cómo debía ser el tema, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Fijaros, este es uno de los ejemplos más buenos de cómo las dinámicas geológicas afectan a la vida.
¿Por qué? Porque en Rodinia lo que pasa es que todos los fragmentos, o sea, la fragmentación de Rodinia produce unos relieves brutales. Cuando se producen o bien la dispersión de los continentes o bien el acercamiento, algunos van a chocar, ¿vale? Algunos se separarán, nuevos fragmentos, pero todos chocarán. En esos choques se forman las montañas, se forman los relieves. Bueno, pues en la formación de Rodinia se formaron unos relieves brutales, pues probablemente los mayores que haya habido jamás en la Tierra. Esos relieves empiezan a erosionarse y los minerales empiezan también a erosionarse. Y los minerales, en esa erosión química, chupan CO2, ¿vale? Se utilizan el CO2. Se produce una disminución del CO2 de la atmósfera brutal. Volvemos a lo mismo, el Sol todavía no está a tope. Entonces, volvemos a tener una bajada en los gases de efecto invernadero, hay menos calor que se puede retener y volvemos al periodo criogénico. ¿Dónde se protege la vida en este momento? En el fondo de los océanos, en lo que se llaman las chimeneas o fumarolas submarinas, ¿vale? Cerca de las dorsales, como está ahí saliendo el magma continuamente, hay mucho calor, hay unas chimeneas que están siempre muy arropaditas con unas temperaturas magníficas. Esta es una imagen actual, están llenas de vida, están completamente colonizadas de vida marina, y ese humo negro que veis ahí, ¿vale? Suelen ser óxidos de manganeso, que les encanta también a todas, azufre, manganeso, son nutrientes para toda esta vida submarina. Y bueno, pues llegamos a otro gran supercontinente, Panotia. ¿Qué pasa con...? Ah, bueno, sí. Y aquí, por fin, encontramos los fósiles del bicho, por fin. ¿Vale? Teníamos siempre las rocas que nos daban la evidencia de los procesos de los animales, pero no teníamos al bicho fosilizado. Y por fin aquí encontramos al bicho fosilizado. Es la fauna de Diacara y es efectivamente el primer registro fósil de animales pluricelulares macroscópicos, ya no son bacterias. No sabemos qué son. Lo hemos llamado fauna de Diacara, por llamarlo de alguna manera, pero no sabemos si son animales, si son vegetales, si son mohos, si son líquenes, si son algas, si son hongos. Es que no sabemos lo que son. Sabemos que vivieron en los océanos y que más o menos debía tener este aspecto, ¿vale? Un océano con esta fauna de Diacara. Estos serían estos, ¿vale? Pues serían estos bicharracos. Y la fauna de Diacara nos da las evidencias de que existió Panotia. Estos son los puntos donde hemos encontrado fauna de Diacara. ¿Qué pasa con la fauna de Diacara? Que era bentónica, es decir, estaba siempre agarrada al sustrato, no se movía o se movía nada, poquísimo. ¿Eso qué significa? Que todos estos puntos hace 600 millones de años estaban unidos en un mismo continente, en una misma masa de tierra, ¿vale? Para que la fauna de Diacara estuviera ahí toda junta. ¿Y cómo se rompe Panotia? Hace 600 millones de años. Bueno, pues se rompe de esta manera. Esto es un poco el esquema de cómo se va rompiendo. Pero nos vamos a quedar aquí, sobre todo. Nos vamos a quedar aquí, en 540 millones de años. ¿Vale? Esto me interesa. Panotia tiene toda la gran masa de tierra, lo veis, casi al polo sur. ¿Y qué es lo que más y mejor regula el clima de un planeta? Las corrientes marinas. Si yo solo tengo una masa de tierra, tengo una corriente marina. Va a haber mucho hielo, mucho frío, un clima interior continental horroroso. Ahí la vida lo va a pasar fatal, ¿vale? Pero a medida que se fragmenta Panotia en esos 600 millones de años, los fragmentos empiezan a derivar, a desplazarse al Ecuador. Hay un cambio climático también, un calentamiento, sube la temperatura de todo el planeta, desaparece el hielo de los polos y sube el nivel del mar. ¿Esto qué genera? Genera zonas costeras de mares muy poco profundos y muy cálidos. O sea, tenemos muchas torreviejas distribuidas por Panotia en las que prolifera la vida, ¿vale? En las que vamos a encontrar una gran cantidad de vida marina. Estamos en el Cámbrico. Se produce, estamos ya en 540 millones de años, se produce lo que se llama la explosión de vida del Cámbrico, porque es que además aquí los animales hacen una revolución, y es que se generan caparazones de carbonato cálcico, se generan exoesqueletos, pues como las langostas, los centollos, las almejas, ¿vale? Antes no tenían esa estrategia, pero ahora se la generan para poderse proteger mejor, y entonces pasamos
de que antes del Cámbrico, antes de esos 540 millones de años, solo encontramos la fauna de Diacara, ¿vale? Muy poquita, y de repente a partir de ahí encontramos todas las rocas marinas llenas de fósiles de animales. También es verdad que solo fosilizan las partes duras y como tienen todos estos caparazones vamos a encontrar los fósiles. Pero lo que entendemos es que las causas son las dos. Es decir, no es que antes hubiera, o sea, antes había muy pocos y encima fosilizaban mal, pero es que después había muchísimos y encima fosilizan bien. Se llama la explosión de vida del Cámbrico. Pues eso, estamos en un mar, en unos mares distintos, llenos de vida, ya será todo muy diferente. La vida a partir de este momento en la Tierra será ya muy distinta, será más estable, aunque bueno, tendrá sus idas y venidas. Pero esto ya es otra película que os contaré otro día.